Pero sí hay un montón de cosas que nosotros, digo yo nosotros porque no soy docente y sí fui alumno y sigo siendo alumno, no me importan. O sea, quiero hacer otra cosa. Le tengo ganas, si pudiera, de decirle a mi docente, pero esto es un embole, no tengo ganas de aprender esto, no sé si me va a servir o lo que fuera. Entonces el truco es, como docentes, ¿cómo hacemos? O como productores de contenido audiovisual, ¿cómo hacemos para que algo esté bueno, para que sea entretenido? Hay una frase que dice una mujer que se llama Brené Brown, que dice que las historias son datos con alma. Animar o animación viene de darle alma, darle ánima a algo que no lo tiene. La muñeca recién del corto no tiene alma o ánima o vida. Sin embargo, lo vimos y tenía. Entonces, animar viene de ahí, de darle alma. Dice que las historias son datos con alma. Hay algo que yo tenía como datos, que es, me dieron las cartas de San Martín con Güemes. Fer, léete esto. Imposible la letra con unos firuletes y qué sé yo, no sé qué, pero me los tuve que leer. Y hay un montón de información que me dieron, que me tuve que fumar toda esa información. Y toda la investigación que tuve que hacer. Pero al mismo tiempo, como contadores de historias, le podemos poner alma. ¿Y ese alma qué es? La idea, el guión, los personajes, el arte, la animación y la música. De alguna forma, entonces, me pongo a pensar que Claudio, cuando nos contó lo de Malvinas, no nos dijo en 1982 no sé cuánta gente llegó a Malvinas y qué sé yo, o en 1833 el barco Clio, bueno, me quiero ir al recreo. De repente se paró y nos contó que él estaba en una fila y lo estaban mandando a la guerra. Entonces, ¿cómo yo no voy a escuchar a esta persona que me está contando una experiencia personal y que esto es muy importante? Yo la estaba viviendo a través de él. Cuando alguien nos cuenta una historia que está buena, uno de repente dice, ¡fua! Y estás ahí. ¿Y cómo hace esa persona para contarme un chiste o una historia y yo de repente estar realmente ahí? Tampoco podemos, como docentes, estar bailándoles a los chicos todo el tiempo y estar animando fiestitas infantiles 8 horas por día y qué sé yo, sería difícil. Pero debe haber algún truco para que como alumnos nos interesemos y como docentes podamos conquistar esa atención que es tan preciada. Ayer con Fernando veíamos que en esto de rodar escuela hay una diferencia y un paralelismo muy marcado. Fernando tuvo que crear una animación para lograr que los chicos comprendan la historia de nuestro país. En el A Rodar Escuela, chicos, y ahora sí le hablo especialmente a los chicos, a los estudiantes, ustedes están enfocando una cámara, conociendo y reconociendo su historia presente, la actual, la forma con la que viven, lo que les preocupa. También están animando, también están generando narraciones visuales, orales, pero para conocer y reconocer la historia presente. Yo vuelvo a decirles que los felicito por los cortos que vi en la mañana y la tarde de ayer, que son producciones sensacionales, es un antes y después. Realmente ahí les quedó una herramienta que va a ser parte de su huella institucional y docente. La cuestión es que, como dice Claudio, cada vez que nosotros ponemos la cámara y encuadramos, dejamos afuera un 99,99999 del mundo y agarramos un pedacito del mundo que estamos eligiendo y por algo cortamos acá o hacemos un plano entero de una persona. Ustedes lo saben mejor que yo porque por lo que veo filman mejor que lo que puedo filmar yo. Pero nosotros estamos queriendo decir algo. En ese filmar, ustedes cuando salen a filmar los cortos, están viviendo una experiencia de vida. Es como irse de excursión o como estar de campamento para mí. Y esa experiencia encima la graban. Y después cuando lo editan pueden evaluar lo que hicieron. Entonces es como una instancia de aprendizaje y vivir al mismo tiempo y después de evaluación. Y después encima se apaga la compu. Y después encima les dan premios. Entonces, en ese sentido, creo yo, entonces me parece a mí que filmar o contar historias es vivir, aprender y evaluar al mismo tiempo y encima te dan una GoPro, un trípode y qué sé yo. No se los voy a leer porque es muy largo, pero lo que dice este tipo, ¿la vieron Wall-E, la película?
Lo que dice este tipo es que contar historias, que es lo que me contó Claudio en ese momento, lo que me contaba Manolo sobre las estrellas y qué sé yo, contar historias es esta forma que nosotros tenemos como mamíferos de acercarnos al conocimiento. Por alguna razón, ¿vieron que a los perros le decís tomá y tic, vienen? Bueno, a nosotros como seres humanos es como si nos dijeran tomá, nos gusta que nos cuenten historias, por alguna razón. Personalmente creo que nos gusta que nos cuenten historias para sentir que la vida tiene sentido, para sentir que el amor existe, para sentir que los buenos ganan y un montón de otras cosas que nos calman, porque la vida es un caos todo el tiempo, es un quilombo. Pero bueno, hay ciertas cosas que nos calman, el sol sale, se pone, sale la noche, entonces no es tan caótico, comemos a tales horas, si no comemos nos ponemos nerviosos, y como bichitos que somos necesitamos que nos cuenten historias para entender un poco de qué va. Después pasan cosas que no las podemos creer y que son rarísimas y que nos sorprenden. En general son malas noticias. Y cuando vemos una película con eso, decimos, es malísima la película, de repente se murió de la nada. Y bueno, pero a veces sucede. Pero pasa que, bueno, no vamos a meternos por ahí. Pero en general necesitamos que las historias tengan un orden, una organización, y es la organización que nosotros necesitamos para vivir. Meto con toda velocidad. Algo muy importante para los que filmamos o lo que fuera. En Samba nosotros teníamos un prócer y necesitábamos un personaje. La diferencia entre un prócer y un personaje es que un prócer es una cosa quieta, fija, una estatua, y un personaje es alguien a quien le están sucediendo cosas todo el tiempo y que está en conflicto. Necesita resolver algo. Este tipo del billete, ahora no sé si hay más seres humanos en los billetes, pero lo interesante es saber qué deseaba. Es un desquiciado que se manda con un montón de gente a cruzar los Andes. Un tipo que de repente quiere liberar otros países. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿O por qué 10 años de su vida se lo dedica a pelear con todo? ¿O qué le habrá pasado que tenía una cicatriz en la cara porque se cayó del caballo justo en la batalla de San Lorenzo y hay 2 personas que los mataron porque él se cayó del caballo? Por ahí se sentía culpable por eso también. Entonces, ahí ya empezamos a pensar en un personaje, y lo mismo con las historias con las que ustedes cuentan, es, bueno, ¿cuál era el móvil? ¿Qué le pasaba? Su esposa se murió lejos de él y él no pudo estar al lado de ella cuando ella se murió. Entonces, ¿qué le pasó a San Martín? Yo a partir de empezar a saber qué le pasó a San Martín, empecé a tratar de pensar samba desde otro lugar. Ahí está Gabriel Di Meglio, que me ayudó a explicarme algunas cosas que cuando Claudio me las enseñó yo estaba distraído. Y lo que queríamos era pasar, la verdad es que lo único que queríamos hacer con samba y lo único que creo que es importante en samba es pasar las ideas de revolución, de independencia y de libertad a la próxima generación. Belgrano, San Martín tenían determinadas ideas y nosotros fuimos de alguna forma la bisagra para agarrar esos contenidos y llevarlos a la próxima generación a través de dibujitos animados. Pero lo más interesante era eso, que esta gente que Belgrano cuando se murió, nadie se dio cuenta que se había muerto y se murió recontra pobre, y por ahí alguna vez habrá pensado, y todo lo que hice, yo estuve peleando un montón y por ahí todo lo que hice no sirvió para nada. Bueno, sí, Belgrano sirvió un montón y ahora vamos a tratar de que las nuevas generaciones entiendan qué es lo que tenías ganas de hacer. Fíjense, Fernando, que en los videos que ustedes hicieron con la temática de ESI, en los que tratan del maltrato y de la violencia y el abuso, varios de ellos, ustedes los terminan en el diseño que le dieron, bueno, no te calles más, no te quedes solo o sola, ayúdanos a ayudarte, y esa es la trascendencia de la que habla Fernando. Ustedes, con esos videos, que son parte de su historia, de su vida cotidiana, no quieren que les pase a otras y a otros lo mismo que a ustedes les pasó. Para los que vienen, esos cortos están dejando una huella para los que vienen. Docentes y estudiantes están construyendo una huella juntos y le dicen a otros chicos que capaz que ni conocen, cuídate, no te quedes solo, defendete, no es no, todo lo que ustedes pusieron en sus cortos. Bien. ¿Cómo explicar una idea o de qué forma fue tomando forma lo de samba?
Yo un día me fui al Cabildo, me di cuenta que era imposible de que eso sea interesante. Veía las caras todos así, tipo Paso, Alberti, qué sé yo. Y digo, ¿y cómo es un dibujito animado? Tirame un Dragon Ball Z, algo un poco más entretenido. Esto va a ser un embole. Pero terminó teniendo esta forma, y esta un poco es la forma que ustedes también a la hora de hacer los cortos tienen que tratar o uno trata de entender de qué forma, cómo explico una idea. Y la verdad es que Samba se puede explicar así. Es que un niño se va de excursión con sus compañeros de escuela a un sitio histórico, entonces se separa del grupo, sin quererlo, acciona un mecanismo que lo hace viajar en el tiempo, convirtiéndolo en un protagonista involuntario de la historia. Si yo le puedo contar esa historia así, de esa forma puedo contar todos los capítulos de Samba. Después me meto en va tal lado, va tal otro, etc. Pero fíjense lo interesante, que es que a mí lo que más me gustaba de cuarto grado eran los campamentos y las excursiones, que me imagino que cuando yo le dije eso a Claudio se debe haber sentido frustrado, porque diciendo yo tantas horas en el aula tirando un montón de conocimientos y este loco elige los momentos de esparcimiento. Nos gustaba mucho jugar al fútbol con Claudio, pero elegimos ir de excursión porque es esto que les contaba sobre filmar. Uno está aprendiendo al mismo tiempo que está viviendo y no suspende su vida y se mete en un aula con un montón de compañeritos con un olor terrible en verano después del recreo o el aliento del de al lado a la mañana o un montón de cosas que uno no tiene ganas de tener a veces en el aula y sin embargo cuando estás de excursión estás re contento con la bolsita, con la galletita, tirando un montón de cosas, chistes, te escapás, vas, venís. Entonces ahí estás viviendo y aprendiendo. Nosotros queríamos que eso suceda con Samba. Y al mismo tiempo que suceda algo que se llama identificación, que yo no sé si lo tengo por acá. La identificación es lo que a mí me pasó con él. Yo me identifiqué con él como soldado y me sentí en su lugar. Entonces hay algo que sucede con Samba, que Samba no me enseña. Entonces yo no levanto una barrera, porque él no es un maestro. Samba está aprendiendo todo el tiempo y yo es como un trencito. Voy con Samba y si él aprende yo también. Y si él va a la guerra yo también. Y si alguien me cuenta una historia me está pasando lo mismo, me enamoro. Soy George Clooney si veo una película, o Darín si veo una película de Darín, o un ninja, salgo tirando patadas. Entonces, cuando contamos una historia es muy importante que tengamos esa idea que los primeros minutitos tratemos que nuestro personaje sea lo suficientemente simpático o querible o como nosotros, como para que los espectadores enganchen. ¿Vieron que dicen, vi una película pero no me enganché? No te identificaste con el personaje. No te pasó nada. No me importa si lo matan. Que lo maten en el minuto 8 a James Bond. Tipo, ¿qué me importa? No soy como James Bond. Pero si de repente me venden que James Bond es un capo, yo me preocupo. No quiero que lo maten a James Bond y voy a ver 89 minutos de película preocupado porque James Bond recupere el microchip. Un gil. Pero no importa. Estoy ahí mirando. Estoy preocupado por un actor que está haciendo de James Bond. Entonces, yo estaba preocupado por Claudio. Y digo, ¿cómo hizo Claudio para zafar de la guerra y venir acá y ser docente? Entonces a mí me da la sensación que como docentes tenemos que lograr, y seguramente ustedes lo hacen porque por algo están acá, de la verdad, y por algo acompañaron a sus alumnos y alumnas con sus cortos, lograron que se produzca esa identificación y mostrarse vulnerables y mostrarse seres humanos que acompañan a sus alumnos o alumnas en un proceso humano y no se ponen el disfraz de maestro y dicen un montón de cosas y les importa un comino lo que les suceda, sino que hay un vínculo humano que hace que ellos se identifiquen con ustedes. Yo iba a proponerles eso también. Estos cortos, nosotros venimos muy cómodos de afuera y les damos nuestra opinión sobre lo que vimos, pero es muy querible y muy honesta. Los cortos que ustedes produjeron los convirtieron de alguna manera en, se diría, coenseñantes. Enseñaron junto con sus docentes. Pero ¿cómo? ¿Nosotros los estudiantes podemos enseñar? Sí pueden enseñar. ¿Pueden construir conocimiento colectivamente junto con sus docentes? Sí lo pueden hacer. ¿Solo la maestra enseña? ¿Solo la escuela enseña? ¿La vida no enseña? ¿Ustedes no pueden enseñar a otros? Ese es un poder, chicos, de A Rodar Escuela, que se lo llevan puesto para toda la vida. Resulta que yo pude filmar una
un corto, perdón, pude filmar un corto con el cual otros compañeros que ni conozco, como decía antes, pueden identificarse con los personajes que les propusimos. Pudimos de alguna manera enseñar. Eso no se lo olviden nunca, porque si no parece que siempre la maestra es la que está en el pizarrón y nosotros tenemos que recibir en el cuaderno. Y hay otra forma de construir el conocimiento. Es tanta la identificación que ayer estábamos comiendo y yo le estaba contando mis problemas a Claudio. No les voy a contar a ustedes mis problemas. Y él me escuchaba como si fuese un amigo mío. Es mi maestro de 4º grado. Insólito. O sea, y yo de repente estoy comiendo con él y le estoy contando, no sabe lo que me pasó, Claudio, qué sé yo. ¿Y ustedes se imaginan como amigos de sus maestros o maestras? Uno piensa, no, imposible. Y resulta que es mi amigo. O sea, le estoy contando cosas y me da consejos como si fuese mi amigo. A rodar escuela es la password. Pero ese tipo de identificación funciona. Y es un contacto humano, no es otra cosa que... me pone nervioso, perdón.